El albañil más modesto de Aguascalientes ya hubiera terminado la barda. Calderón no pudo terminar ni la barda de la refinería. Y Peña Nieto ya declaró que no la va a construir, que porque hay proyectos más rentables. Les voy a decir de qué tamaño es la rentabilidad del petróleo refinado. Esta botella de agua, 100. Si yo la lleno con agua de la llave, vale centavos. No creo que la Ciel lo haga diferente. El plástico donde está metido vale centavos también. Y la etiquetita esta pedorra vale menos todavía. Esto nos lo venden en 10, 15, 20, 30, hasta 50 pesos según donde nos vendan y cómo nos dejemos. Es el proceso de industrialización del agua. Meterla en esta botella de plástico. El petróleo refinado es mucho mayor negocio. Se multiplica por 16. Un barril de petróleo crudo, en vez de ganarle $90, refinado se le ganan $1,440. 1.440 millones de dólares al día. Todo refinado al año, 17.216.000 millones de pesos, 4 veces el presupuesto nacional. Esto no nos dice nada. Si lo repartieran parejito entre todos los mexicanos, nos tocaría de a 145,000 pesos más o menos por mexicano. Por mexicano. Échenle números, ¿cuántos son en su familia? Ya ven que los mexicanos somos ganosos para eso. Calcúlenle el número por 145,000. Y si lo hacemos petroquímicos, se multiplica por 60. $5,400 por barril, 5,400 millones de dólares al día, 64,560,000 millones de pesos al año, 15 veces el presupuesto nacional, que nos alcanzaría más o menos de a 545,000 pesos por mexicano. Esa es la riqueza que quiere entregar Peña Nieto, que dice que no es negocio. Este país sería una de las principales potencias del mundo. Somos la 13ª economía del mundo, podríamos ser de las 5 primeras. De las 5 primeras. No habría ni un solo pobre en el país, no habría un niño limpiando parabrisas en las esquinas, no habría un anciano pidiendo limosna en vez de tener una pensión o una jubilación justa. Comería la gente 3 veces al día, no habría gente sin empleo bien pagado, no habría gente sin atención médica, no habría jóvenes sin acceso a la universidad. 7,5 millones de jóvenes no tienen acceso a las universidades públicas del país. O sea, es una barbaridad de riqueza. Alguien me podrá decir, bueno, es mucho dinero, pero Pemex a nosotros no nos da nada. Se equivocan. El 40% del presupuesto de esta universidad sale de Pemex. El 40% de este auditorio se construyó con dinero de Pemex. 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 autopistas, 1 de cada 3 hospitales han sido construidos con dinero del petróleo. El 40% del municipio de Aguascalientes sale de Pemex. El 40% del presupuesto del gobierno de Aguascalientes sale de Pemex. El 40% del salario de los inútiles de los senadores y diputados sale de Pemex. El 40% del inútil del presidente de Peña, de su salario, sale de Pemex. ¿Cómo se atreven a quererlo entregar? ¿Sabían que el 99% de las divisas del Banco de México las otorga Petróleos Mexicanos? El 99% de las divisas del Banco de México. Es suicida entregar Petróleos Mexicanos. Dicen que no lo van a privatizar. Yo los invito a que vean la definición en el diccionario de la Real Academia Española de lo que es privatizar. Es hacer una empresa pública privada o pasar una actividad pública al sector privado. Si Pemex explora y lo va a hacer el capital privado, se privatiza. Si Pemex extrae petróleo y lo va a hacer el capital privado, se privatiza. Esa es la definición del diccionario de la lengua española. Bueno, hace un mes más o menos, vendieron el complejo petroquímico de Pajarillos, de los más modernos del mundo. Pero ellos dicen que no lo vendieron, dicen que lo desincorporaron. O sea que Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, lo puso, lo modernizó, lo puso en riesgo compartido con Estados Unidos. Y somos tan modernos en esa parte del territorio que hasta en inglés hablamos. O sea, son de una desvergüenza inaudita. Ahora, permítanme hablarles un poco de historia, voy rápido para dar espacio a los compañeros académicos. Las transnacionales ya estuvieron en México de finales del siglo XIX a 1938. Porfirio Díaz, rompiendo el marco legal existente en México y en el mundo de que el subsuelo pertenece a las naciones, el único país del mundo que no tiene este marco legal es Estados Unidos. Todos los demás países, el subsuelo es de la nación. Porfirio Díaz le dio a las empresas petroleras extranjeras el suelo y el subsuelo. No pagaban derechos de importación, no pagaban derechos de exportación, no pagaban impuestos de producción prácticamente.
Viene la revolución, gana Madero, junio de 1912, dice Madero presidente. Que paguen las empresas extranjeras 20 centavos por cada tonelada de petróleo exportado. Y dicen las petroleras, es excesivo, es confiscatorio, vamos a quebrar. Y no solo no pagan el impuesto, sino 6 meses después es depuesto el presidente Madero por un golpe militar encabezado por Victoriano Huerta, fraguado en la embajada de Estados Unidos con la participación de las petroleras, y es asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez. Esas son las que dice Peña Nieto que van a venir a salvar al país. Regresa la revolución, gana la revolución, viene la guerra civil, ganan los constitucionalistas, se convoca el constituyente el 17 y algunos piensan que el constituyente el 17 hizo una nueva constitución y no es así. Hizo una reforma a la Constitución de 1857. 4 son los artículos fundamentales que desde mi punto de vista no deben tocarse, porque son la columna vertebral del pacto que es la Constitución, pacto económico, político y social, y que surgieron de un movimiento armado que costó 2 millones de vidas, casi el 20% de la población del país. ¿Cuáles son esos artículos? El artículo 3º constitucional, educación pública, laica y gratuita, y laica la privada. Hoy en el país no hay una bendita escuela gratuita, en todo el país no hay. Todas cobran cuotas, todas cobran cuotas. Es una barbaridad. Laica, quieren hacer una reforma para dar educación religiosa en las escuelas públicas. Quieren de 7 a 8 aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes dar clases de catecismo. Y de 10 a 11 quieren explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. O sea, es el colmo del despropósito, es volver al siglo XIX, es un atraso bárbaro, ¿no? El artículo 130 del Estado laico ni se los platico. El 123 lo hicieron pedazos sin tocarlo, liquidaron todos los derechos de los trabajadores del país hace un año con su reforma laboral. Legalizaron el outsourcing. Yo les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata que la gente no tenga aguinaldo, no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga seguro social, no tenga nada. Llegaron al extremo de legislar pago por hora, dicen como en Estados Unidos, con la pequeña diferencia que en Estados Unidos pagan $8 la hora y aquí la quieren pagar a 8 pesos. Ningún derecho, una barbaridad. Y ahora van sobre el 27 y el 28 constitucional que va de la mano. Que es tan importante la recuperación del subsuelo, que cuando se aprobó, las petroleras dijeron, ese artículo es espurio, no lo reconocemos, el petróleo es nuestro y no de los mexicanos. Fíjense lo que les voy a decir, 21 años se llevó, 21 años para que se pudiera hacer valer. De 1917 a 1938 el artículo 27 constitucional fue letra muerta en el papel de la Constitución. Carranza quiso hacerlo valer, tenía muchos defectos, no el de no ser nacionalista, no pudo. Hay quien sostiene que eso le costó la vida, no especularé. Obregón era un hombre muy bragado, un hombre muy firme, surgido de la revolución, el general más brillante de la revolución, derrotó a Villa, no perdió una batalla, perdió el brazo pero no perdió una batalla. Bueno, Obregón llega en 1920 a la presidencia, los periodos eran de 4 años, el gobierno de Estados Unidos no lo reconoció 3 de sus 4 años, por presión de las petroleras. Lo doblegaron a Obregón, lo obligaron a firmar los acuerdos de Bucareli que establecían que el artículo 27 no era retroactivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el petróleo no era nuestro, era de las transnacionales. A Obregón le hicieron eso. Imagínense a Peña Nieto. Piensen en Obregón, piensen en Peña Nieto. No hay punto de comparación. Bueno, en el periodo de Obregón fuimos el segundo productor de petróleo crudo más importante del mundo y eso no trajo ningún beneficio al país, como no trae ningún beneficio que estamos a punto de cumplir 500 años como el principal productor de plata del mundo, y las transnacionales, sobre todo canadienses, se llevan el oro y la plata pagando 5 pesos por explotación por hectárea. 5 pesos, pagan más de pasaje ustedes para llegar a esta universidad que lo que pagan las transnacionales, que además deshacen cerros, matan flora, matan fauna, matan gente, contaminan agua. Es un saqueo bárbaro de la riqueza. Vuelvo al 27. Calles lo obligan a que la Suprema Corte de Justicia ratifique que el 27 no es retroactivo. Calles, otro hombre muy firme. Bueno, hasta que llega el general Lázaro Cárdenas, no les haré larga la historia. Se hace un sindicato petrolero único,
piden un contrato colectivo, vale 26 millones de pesos y las petroleras dicen no tenemos 26 millones de pesos, es excesivo. Se hace un estudio extraordinario por un hombre Moctezuma, por Silva Herzog el Grande, el viejo, el hijo es chiquito y el nieto es un enano, el de Patras que ahí anda de cabildero de las transnacionales, y Efraín Buenrostro. Hacen 2.200 cuartillas de análisis, 100 hojas de diagnóstico, 40 conclusiones precisas, y esas 40 conclusiones dicen lo que van a hacer las transnacionales si las dejamos entrar. Promovían invasiones militares del extranjero, financiaban a grupos armados contra gobiernos legítimamente constituidos, asesinaban, robaban, no pagaban impuestos, el lubricante costaba 350% más caro, la gasolina 130% más caro, miles de tropelías. Y dice la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, si procede el contrato colectivo, tienen que pagar. Las petroleras se amparan y encima sacan sus capitales buscando quebrar al gobierno del general Lázaro Cárdenas. Cuando el general denuncia este hecho, las petroleras arrogantes dicen sí estamos detrás de la fuga de capitales. Fíjense los angelitos que quiere traer Peña Nieto. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica el fallo y las petroleras dicen no lo pagamos. El presidente de la República, todavía queriendo resolver el problema, los llama a su despacho y las petroleras se burlan del presidente Cárdenas. Y entonces el presidente decide expropiar. Se enteran las petroleras y media hora del mensaje. Miren, un problema que tenemos es que la gente no está leyendo. Nos burlamos de que Peña Nieto no ha leído 3 libros en su vida, ni 2 ni 1, pero la gente no está leyendo. Hay que leer. Yo los invito no solo a que lean, sino a que lean en particular el decreto de expropiación del presidente Lázaro Cárdenas. Ahí están todos los agravios y atropellos de las transnacionales del petróleo en contra de nuestro país. Y si andan muy apeñados y no lo quieren leer, pueden entrar a YouTube y lo escuchan. Dura 17 minutos y está la voz del general. No tienen más que hacer ese esfuerzo. Es muy fuerte el discurso. Antes de leer el discurso se encuentra con las petroleras y las petroleras les dicen sí tenemos los 26 millones de pesos. Y entonces yo creo que el presidente Cárdenas les cantó la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste y mantuvo la expropiación. Y ahí les va para que comparen a Cárdenas con Peña Nieto, que dice que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. Acaba de leer su discurso, el general, y le dice al secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Ay, ve a hablar con el embajador de Estados Unidos en México y dile que la expropiación no tiene marcha atrás. Y si ves una sola señal de que nos van a invadir militarmente, le dices que he tomado la decisión de quemar todos los pozos petroleros antes de devolverles la riqueza nacional a las transnacionales del petróleo. Fíjense lo que estoy planteando. Y dice el general más, y en el último pozo que incendie, me enredo en la bandera y me aviento ahí. Y dice Lázaro Cárdenas, y dice Peña Nieto que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. ¿Se dan cuenta del insulto? Es una majadería a la historia de nuestro país. No paró ahí la historia. Nos bloquearon económicamente, no permitían ni la entrada de un tornillo, no teníamos a los altos mandos porque eran extranjeros y los trabajadores hicieron la hazaña y trabajadoras de sacar adelante a Petróleos Mexicanos. Nos embargaban lo que exportábamos porque decían que era su petróleo, que las habíamos robado, que éramos una nación salvaje que no respetaba el Estado de Derecho. Fíjense todo lo que hicieron. Y durante 75 años han presionado para regresar a tener el control de la mayor riqueza que tenemos. Y hoy Peña Nieto les abre la puerta y les entrega todo. Yacimientos, la empresa más poderosa que tenemos y la riqueza fundamental, y con ello se perdería la independencia económica y la soberanía nacional que aún nos resta. Es muy grave. Alguien me va a decir que hablo de historia. Bueno, ahora les hablaré de Kazajstán. Es una república de Asia Central, no tiene una empresa como Pemex, no tiene dinero, no tiene tecnología, no tiene nada. Pero encontró un yacimiento que puede dar 1 millón de barriles de petróleo crudo al día. Se asoció con las transnacionales. De cada 100 barriles, ¿cuántos para las petroleras? ¿Cuántos para Kazajstán? 50-50 sería razonable, 70 para las petroleras sería un abuso, 90 para las petroleras sería un robo, 98 para las petroleras, 2 para Kazajstán. Esas son las que dice Peña Nieto y los que defienden la privatización que nos van a venir a salvar.
¿Cómo va a bajar el precio de la gasolina si no van a construir ni una refinería y van a seguir refinando afuera? Van a invertir 10,000 millones de dólares, es pedorra esa cantidad. Pemex vendió el año pasado 126,600 millones de dólares, tuvo ganancias por 69,600 millones de dólares, Hacienda le quitó 69,400 millones de dólares, le dejó solo 200 millones de dólares y Pemex sigue produciendo 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. Díganme si no es una superempresa, díganme si no es una potencia, díganme si no es suicida entregar esa riqueza tan importante. Por eso yo vengo a esta comunidad universitaria a invitarlos a luchar, a defender lo nuestro, el petróleo. Vengo a convocarlos y a convocarlas a que hagamos un comité aquí de defensa del petróleo, o de ánimo si quieren de la Asamblea Nacional por la Independencia de México. Es muy importante lo que está en juego. Voy terminando. ¿Cómo los paramos? Una cosa que se me olvidaba, dos cosas, muchas están en el tintero, pero miren, dos cosas importantes. Dicen que debemos entrar a aguas profundas y que necesitamos a las transnacionales, que son las que tienen la tecnología. Mienten otra vez. Nosotros tenemos petróleo en tierra firme y en aguas someras. No necesitamos entrar a aguas profundas. Ninguna petrolera tiene toda la tecnología, cuando no la tiene la compra. Pemex no tenía tecnología en aguas someras, la compró y hoy desarrolla su propia tecnología en aguas someras. Pero si fuera cierto que necesitamos asociarnos en aguas profundas, ¿por qué una reforma al 27 constitucional que les entrega todo? Les entrega tierra firme, les entrega aguas someras, les entrega exploración, les entrega perforación, les entrega extracción, les entrega ductos, les entrega refinación, les entrega petroquímica, les entrega los yacimientos, les entrega todo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Por 10,000 millones de dólares, cuando Pemex generó 687,000 millones de dólares en los últimos 12 años. Es un absurdo. Están mintiendo. No tienen un solo argumento para defender una traición a la patria tan grande como es el remate de esta riqueza nacional fundamental. El segundo elemento, el aumento de los impuestos, está de la mano con la entrega de Pemex. Como Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional y paga el 67% de sus utilidades, ¿me quieren decir qué empresa privada paga el 67% de sus utilidades? ¿Será alguien tan ingenuo aquí como para defender que las transnacionales del petróleo van a pagar el 67% de sus utilidades? No van a pagar nada. Como no paga Bimbo, como no paga FEMSA, como no paga Cemex, como no paga Maseca, que pagan entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta. Si este gobierno no puede con las transnacionales mexicanas, menos va a poder con las transnacionales del petróleo, que son poderosísimas. Es un despropósito lo que están planteando. Traer a las transnacionales del petróleo es como meter al zorro a cuidar al gallinero. Es como llevar a la Policía Federal a cuidar a tu familia. Es como llevar a un cura pederasta a confesar a tus hijos a la soledad de tu cuarto a la medianoche. Es verdaderamente suicida. Suicida. Entonces, yo quiero plantearles la propuesta y termino, y una anécdota personal. La propuesta es desobediencia civil. De hecho, hasta traigo unos libritos ahí que hizo Cibe Pérez, un español, que es la desobediencia civil. Es un libro, está carísimo en las librerías, es de una editorial española, el viejo Topoval, es chiquitito, miren, se lo leen por apeñados que estén en 2 días. Entonces, lo leemos rápido, yo me lo leo en 20 minutos, es muy bueno, es un libro extraordinario para la discusión de lo que estoy proponiendo. La desobediencia civil es una forma no violenta de lucha. Yo propongo parar todo para que todo se mueva. La gente no va a trabajar, no va a la escuela, no va de compras, no va a televisión, 5, 10 días y mucho, es una revolución no violenta. 10 días y mucho, se cae el gobierno. Yo creo que hay que correr a Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador dice que es un traidor a la patria. Peña Nieto, yo creo que tiene razón. Y si es un traidor a la patria, pues hay que correrlo. Ni modo que lo dejes gobernando el país, que siga apuñalando a la gente, que siga corrompiendo, que siga simulando, que siga engañando, que siga haciendo el papel de farsante que viene realizando. Creo que hay que correr y que para eso el pueblo se tiene que rebelar. Lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos no lo va a hacer nadie. No les vengo a decir que sigan a un líder. Me decía una joven en Puerto Vallarta, si andan buscando un líder, que lo busquen en el espejo.
Es el pueblo el que tiene que levantarse, es el pueblo el que tiene que rebelarse. Somos todos y cada uno de nosotros los que tenemos que impulsar el proceso de transformación. Me preguntan por qué los jóvenes deben estar con la izquierda. ¿Dónde van a estar si no? Yo pregunto, parafraseando a Salvador Allende, ese extraordinario presidente chileno que pagó con su vida hace 40 años el compromiso con el pueblo de Chile, un joven que no es rebelde, nació decrépito. Un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar, ¿no? Y un joven que diga... que admira a Gustavo Madero está de diagnóstico urgente también. La verdad es que un joven tiene que rebelarse frente a la inconfort, frente a la desigualdad, la injusticia, el hambre, la desesperanza, la simulación, la corrupción, la pobreza, el abandono en que está la mayoría de la población del país. Que no se indigna con la situación que existe en el país, no está observando, no está entendiendo, no está siendo sensible al enorme dolor y sufrimiento de nuestro pueblo. Y el pueblo somos todos. Yo creo que tenemos que entrar por ahí. No habrá tiempo para desarrollar lo de la desobediencia civil, quizás en las preguntas, pero solo les pongo un ejemplo. Yo les digo, me dicen cosas de por qué no se puede no ir a trabajar, todo se puede, pero les pongo el ejemplo más fácil, la televisión. ¿Qué les va a pasar si no ven televisión? ¿Cuál es la represalia si no ven televisión? ¿A quién tienen que enfrentar si no ven televisión? Yo les voy a decir qué va a pasar si no ven televisión. Se les van a salvar algunas neuronas que se andan muriendo. Van a empezar a leer, van a empezar a caminar, van a conocer a su familia, van a convivir, le van a dar gusto al gusto, tantas cosas que pueden hacer. Bueno, entonces alguien se para y me dice que es nuestro único entretenimiento. Bueno, les digo, está bien, se las pongo más fácil. Ve televisión, pero no veas Televisa. El poder del pueblo es tan grande que si el pueblo 30 días no ve Televisa, se lleva a latear a las muchachas a Televisa. Y Televisa es el instrumento de dominación más poderoso que tiene el sistema, el más poderoso, el de mayor manipulación. Les recuerdo la influenza, todo el mundo andaba con cubrebocas, eran increíbles, ¿no? Cubrebocas no sirve de nada, que no se saludaran de mano, que no se saludaran de beso, que no hicieran cuchicuchi, todo el mundo andaba en un humor de los 1000 diablos por eso, ¿no? Y los fumadores eran simpatiquísimos, traían su cubrebocas, le bajaban, le daban una calada y se lo volvían a subir para que no se fueran a morir, ¿no? Decían que era una pandemia, lo cual era falso, y andaban repartiendo el ejército en las esquinas cubrebocas, y el SIDA es una pandemia y nunca he visto al ejército repartiendo condones en las esquinas. Es una manipulación feroz la que hicieron con eso y con muchas cosas más. Pues con no ver Televisa te quitas de encima a ese instrumento de control y dominación. Yo creo que hay que hacer todo junto. No ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras. Es una forma no violenta, muy poderosa de transformación del país. 1 de diciembre hay un evento con Andrés Manuel en el Zócalo, ahí voy a estar. En esta lucha, no es la lucha de Andrés Manuel, no es de Cuauhtémoc Cárdenas, no es mía, no es de nadie, es de todos, es del pueblo. Es una lucha de todo el pueblo, de los hombres y mujeres libres. Aquí caben priistas del nacionalismo revolucionario, aquí caben panistas patriotas, aquí caben perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, hombres y mujeres sin partido que quieran rescatar a la nación, que quieran poner de pie a un país que está de cabeza, que quieran acabar con la corrupción, la simulación y la desvergüenza inaudita que recorre todos los rincones de la actividad pública del país. Entonces, yo les hago una propuesta más. El aumento de los impuestos, que era la otra cosa que les iba a decir, va de la mano porque entregan Pemex, dejan un boquete del 40% que Pemex aporta y quieren además que el pueblo lo pague, o sea, encima de que le roban. Como decía el nigromante, ese extraordinario liberal del siglo XIX, Ignacio Ramírez, pobre pueblo pobre, no quieren hacerte rico y te quieren hacer miserable. Podríamos ser, insisto, de los 5 principales países del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir no que andemos fastidiando a nuestros vecinos, hermanos, sino que podríamos hacer que todo el mundo tuviera educación, salud, vivienda, alimentación, empleo bien pagado, justicia y libertades. Un país de bienestar social para todos. Es perfectamente posible, es perfectamente realizable. Y eso es a lo que yo los convoco a luchar. Eso es a lo que las convoco a comprometerse, y termino con una anécdota personal. Miren, yo no me avergüenzo de decir que vengo de una familia pobre.
Me siento muy orgulloso de mi origen, muy orgulloso. Hoy a la gente le da vergüenza decir que es pobre. 90% de la población es pobre. Y cuando le pregunta su condición social, dice que es clase media baja, ¿no? Tienen un carrito pedorro que funciona de así y otro no, y dice que es clase media baja. Yo no soy de esos mugrosos, de esos revoltosos que no están de acuerdo con nada, ¿no? Y luego ves si la colonia se está cayendo y la calle está llena de hoyos y el hospital al que va no tiene medicamento, está hecho pedazos y la escuela está que da pena, los baños públicos de las primarias, de las secundarias, llegas al baño y se te van las ganas de entrar, es una desgracia como está todo. Entonces, bueno, yo les digo, yo vengo de una familia pobre. Mi abuela era una mujer sensacional, era una india náhuatl que solo tuvo tercero de primaria, pero una mujer muy, muy lista, muy humana. Y ella insistió que yo fuera a la universidad. Fue muy importante, mis padres tampoco pudieron ir a la universidad. Es muy importante la educación para los hijos del pueblo, la oportunidad que tienen ustedes es enorme. Acceder a la educación superior no debería ser un privilegio, y lo es en este momento de desgracia del país. Ir a la universidad te permite conocer talentos que no hubieras soñado que tenías, te da herramientas, te da elementos, te da seguridad, es muy importante. A mí la escuela no me gustaba, pero me sirvió mucho. Yo terminé la escuela, me titulé, no como Peña Nieto, pero antes de que yo terminara, mi abuela era muy mal hablada. Y un día me dice, carajo Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor. Y hoy andas greñudo, eres fachoso, te volviste mal hablado, además ateo y encima comunista, me lleva el demonio, maldita la hora en que te mandé a la escuela, ¿no? Y entonces yo le decía a mamá, a ver mamá, educación para todos, sí, salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, alimentación para todos, sí, empleo bien pagado, con prestaciones amplias para todos, sí, justicia y libertades, sí. Pues eso es, mamá, me estás cuenteando, te lo estoy diciendo. Oye, me gusta esa idea, claro, ¿por qué el pueblo no va a ser feliz? ¿Por qué no va a tener bienestar? ¿Por qué no va a vivir bien? A los creyentes les dicen que mientras más sufran en esta vida mejor, porque en la otra van a ser muy felices, ¿no? Y si yo tengo razón y no hay nada, y si se los joden en este, luego no tienen otra vida, que sean felices en esta, y si además hay otra, que también sean felices en la otra. La riqueza del petróleo da para tener un estado de bienestar social en nuestro país, para tener un desarrollo muy importante. No debemos permitir que nos lo roben, no debemos permitir que nos engañen, no debemos permitir que se lleven esa riqueza tan importante del país. Si aprueban la reforma, aumentamos la desobediencia, aumentamos la rebelión, hasta correrlos, hasta sacarlos con todo y las transnacionales. Yo estoy convencido, con esto termino, que es la gran oportunidad que tenemos de entrar a la historia por la puerta grande. Vamos a ser la generación de mexicanos y mexicanas que pongamos de pie un país que está de cabeza. Es de verdad nuestra gran oportunidad. Y no va a ser una tarea solo de los jóvenes. Los jóvenes son un motor fundamental, pero no solo es de ustedes la responsabilidad, es de todos. No importa la edad, no importa el sexo, no importa el credo, no importa la preferencia, no importa el color de su piel. Lo único que importa es que somos seres humanos que merecemos respeto a nuestra dignidad y que merecemos una vida plena. Yo estoy dispuesto a luchar hasta el último esfuerzo por ese objetivo. Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para lograr ese sueño que es perfectamente realizable y que no es ninguna utopía. Y hoy la defensa de Pemex nos permite convocar a una amplísima unidad, a una lucha a profundidad para rescatar a nuestra patria. Por eso vine aquí, a eso vine a convocarlos, a eso vine a debatir, a eso vine a compartir y a eso vine a convidarlos. Yo espero que nos estemos encontrando en todas las trincheras de lucha que habrá y que yo insisto, estoy convencido que debe ser una lucha no violenta. Creo que es el camino menos doloroso y más fácil relativamente para que podamos transformar al país. Les agradezco muchísimo esta espléndida asistencia a este auditorio repleto. Yo le tomé unas fotos al principio que estaba todavía muchos lugares vacíos. Van a decir luego que éramos 3 gatos y que apenas empecé a hablar y que se empezó a vaciar, que se generó el fenómeno Josefina Vázquez Mota, pero no, todos los que aquí estamos sabemos que no es así.
Y ya más relajados, además, quiero volver a agradecer a las autoridades de la universidad, porque corregir es también un acto de generosidad, es un acto de consecuencia, es un acto de conciencia, y quiero agradecer el que, aunque haya sido ríspido el inicio, compartir la mesa aquí con dos de sus académicos con fuerte trayectoria dentro de la universidad, que también expresarán sus puntos de vista, a los cuales escucharemos con mucha atención y respeto, y después pues haremos algún intercambio si tenemos alguna diferencia entre lo que yo expresé o entre lo que ellos expresen, y ojalá nos dé tiempo además para poder también abrir algunas preguntas directas de ustedes para pues acabar de tener este espléndido intercambio. Casi que hasta me dan ganas, con tan buena asistencia que hay, de cambiar mi boleto de regreso para no estar presionado con el vuelo de la noche. Es una... Sí, el problema es que luego ¿quién lo paga? La universidad, ¿no? Entonces, de verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Les mando un abrazo y les agradezco mucho esta extraordinaria asistencia. Agradecemos la espléndida participación de Gerardo Fernández Noroña, y ahora... Las compañías extranjeras refinerías miente, van a seguir refinando en el exterior, no van a invertir un solo centavo en México en refinación, solo vienen por nuestro petróleo crudo, no tienen otro interés. También falta la verdad cuando plantea que en 10 puntos, veladamente dice que en 10.6 años se nos va a acabar el petróleo. Tenemos petróleo como para 100 años, pero miren, voy a poner el ejemplo más bárbaro que está planteando. El gas de lutitas es un gas, punto, que está en piedras porosas que no tienen comunicación los orificios entre las piedras. ¿Saben qué técnica se necesita para ese gas que este académico quiere? El fracking, que es brutalmente contaminante. Su técnica moderna consiste en usar toneladas de agua con químicos para presionar a la piedra, y hacen un destrozo del medio ambiente. Matan flora, fauna, contaminan agua. México padece en muchos lugares de falta de agua, y él quiere que explotemos ese gas. Y se le olvida que en las zonas petroleras se quema el gas que no se está utilizando, porque se prioriza la extracción de petróleo crudo y se prioriza la exportación de petróleo a Estados Unidos. Lo que aquí se está defendiendo es que nosotros subordinemos nuestra política energética a la política de Estados Unidos. Falta la verdad cuando dice que todos los países tienen inversión extranjera. Voy a poner el ejemplo de la petrolera más importante del mundo, de productora de petróleo, Arabia Saudita. Era 100% de capital extranjero y ella es 100% de capital nacional. Arabia Saudita compró toda su empresa petrolera. La tendencia del mundo es a recuperar. Petrobras, que tanto le gusta poner de ejemplo, se le olvida que el yacimiento petrolero más importante que encontró se lo dio a Petrosal, no se lo dio a Petrobras, porque Petrosal es 100% de capital nacional brasileño, del Estado brasileño, y a Petrobras no se lo dio porque están recuperando la inversión y tratando de hacer Petrobras 100% nacional. Se le olvidó el ejemplo de Bolivia, que está tratando de recuperar el 100% de su empresa petrolera. Se le olvidó el ejemplo de Argentina, se le olvidó el ejemplo de Venezuela, se le olvidó el ejemplo de Ecuador, se le olvidaron algunos poquitos ejemplos de países que están en una política que está yendo hacia la nacionalización. El único país que está dominado por las transnacionales es Estados Unidos, y les recuerdo que la gasolina cuesta más caro en Estados Unidos que en México. Solo por poner un ejemplo, el único estado donde es más barata es Arkansas. Los demás no, es más caro que en México la gasolina, a pesar de que estamos importando la mitad de la gasolina. Dice que la riqueza no llega a ningún lado. ¿No escuchó mi intervención? Dije que le ha dado al país 687,000 millones de dólares. Dije y sostengo que esta universidad recibe el 40% de su presupuesto de petróleos mexicanos. El 40% del sueldo de este profesor es de petróleos mexicanos. ¿Cómo que no recibe nada del petróleo? ¿Cómo que no se entera con todas sus investigaciones de dónde viene su cheque? Le va a decir que él solito está creando la riqueza con que paga su salario esta universidad. O sea, es un extremo de ignorancia, perdón, con todo respeto y con toda dureza se lo digo.
No se puede venir a defender aquí el remate de la principal riqueza que tiene el país. No se puede venir aquí a plantear ¡bravo! que estemos rematando el patrimonio nacional. No se debe dar la espalda a una hazaña que hizo el pueblo de México fue derrotar, de las pocas veces que hemos podido derrotar al capital extranjero recuperando el petróleo. La gente pobre llevó su dinero, llevó sus ahorros, llevó lo que tenía para poder pagar la expropiación petrolera. Y hoy se ponen muy modernos, me recuerdan a los conservadores del siglo XIX que decían que no podíamos ni gobernarnos, y fueron por Maximiliano porque decían que no podíamos manejar el país. Y Maximiliano, para colmo, era rubio como les gusta a ellos, ojo azul, alto, barbado, guapo. Juárez era chaparrito, panzón, pelo parado, medio zapoteco. Nada más que quien ganó la batalla fue Juárez y el pueblo de México. Nada más que quien rescató y restauró la República fue Juárez y el pueblo de México. Vamos a combatir a todos los traidores a la patria. En este momento hay dos partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. Que no disfracen de posiciones académicas su posición priista de vendepatrias que olvidaron el nacionalismo revolucionario que expropió la empresa petrolera. Los fundadores del PAN, ni en sus más locos delirios soñaron que los dirigentes del PRI en pleno siglo XXI harían suyo su programa. Hoy el programa del PRI es el programa del PAN, es el programa de la entrega de la riqueza nacional. No quiso recordar todas las privatizaciones que se han hecho, todas. La banca está en manos del capital extranjero, le hemos dado 1 millón de millones de pesos. ¿De qué le ha servido al país? Los ferrocarriles, los privatizaron, dijeron que iban a ser los más modernos del mundo, son tan modernos que son invisibles. No existe el ferrocarril en el país, se traslada por carretera, en trailers de doble remolque, todo, causan el 69% de los accidentes. Fertimex, hombre, todo, bancos, carreteras, puertos, aeropuertos, playas, han entregado todo, sin ningún beneficio para la planta productiva del campo y la ciudad. Termino. También falta la verdad, dice, no se ha sacado una sola gota de aguas profundas. Fíjense, pueden checarlo en los informes de Pemex, han perforado 25 pozos en aguas profundas, en colaboración con BP, con Shell y con Petrobras, que tanto le gusta al maestro Oropesa. Ahí están trabajando. ¿Requirieron de la modificación del artículo 27 y 28 constitucional? No, no requirieron de eso. Ah, y la que más me sublevó. Les pido que entren a internet, revisen la reforma que Lázaro Cárdenas hizo al artículo 27 constitucional. Es falso que sea la misma que está proponiendo Peña Nieto. Es una majadería a la memoria de uno de los hombres más patriotas que ha tenido el pueblo de México, como lo fue el general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas fue muy lejos y dijo, ya dije la anécdota, que estaba dispuesto a quemar los pozos petroleros antes que entregársela a las empresas extranjeras, y aquí se desliza que, ¿saben qué fue lo que hizo Lázaro Cárdenas en la ley reglamentaria? En un momento en que no se tenía dinero, estábamos bloqueados, estábamos embargados económicamente y teníamos gran presión, en la ley reglamentaria abrió la posibilidad a la inversión privada nacional. Nacional. Nunca a la inversión extranjera. O sea, se utilizan verdades a medias, mentiras completas y falsedades absurdas para justificar la entrada de las transnacionales del petróleo, que el profesor no dice cómo van a crear empleos, que el profesor no dice cuántos impuestos van a pagar, que el profesor no dice cuál va a ser la cantidad de su inversión, que el profesor no dice con dónde van a construir las refinerías y con cuáles van a ser esas inversiones que se van a dar, porque todo eso es mentira. Le invito al profesor Oropesa a que estudie un poquito de historia del país, a que se meta a revisar solo el libro de la expropiación petrolera en México que escribió Silva Herzog. Ahí está lo que las transnacionales hicieron de finales de 1938 y siguen siendo las mismas transnacionales, las que invadieron Irak militarmente, las que querían invadir Siria. Ahora a Estados Unidos, en el ejemplo que él usa, ya se le olvidó que era enemigo de Irán. Como se están poniendo de acuerdo y le va a vender petróleo crudo, entonces ya no produce armas químicas, entonces ya no lo quiere invadir, entonces ya no es el enemigo número uno, entonces ya es la gran nación que está poniendo a disposición de Estados Unidos
petróleo, porque se le olvida, y con esto termino, Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo al día y solo produce 8. Se ha acabado su petróleo en tierra firme y en aguas someras, y por eso va a aguas profundas. Y como él va a aguas profundas, quiere que nosotros también les financiemos su exploración en aguas profundas, y quiere que le demos nuestro petróleo de aguas profundas y de aguas someras y de tierra firme, y quiere que subordemos nuestra política energética que el gobierno de Estados Unidos considera de seguridad nacional, quiere que nosotros subordinemos a la política de Estados Unidos. Eso, con todo respeto, pero con toda claridad, es una posición de traición a la patria. En este momento hay dos partidos en México: los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. Con toda franqueza digo que el profesor Oropeza ha decidido estar contra el pueblo. Así están las cosas, que asuma su papel, que asuma su decisión, que asuma su posición, y que no sea vergonzante, que tenga el valor civil de decir que él quiere entregar Pemex y el petróleo de los mexicanos a las transnacionales del petróleo, que tenga la honestidad intelectual de defender su posición con claridad, que no se ande con eufemismos. No sé si está bien o está mal, no sé si es bueno o no, no sé si es moderno o no es moderno. No, yo defiendo al petróleo, yo defiendo a Pemex, yo defiendo el patrimonio nacional, y no me da ninguna vergüenza hacerlo. Que me digan que soy un nacionalista trasnochado, que me digan que soy de la prehistoria de la humanidad, que me digan lo que quieran, pero yo no renuncio a esa independencia económica que logró el general Lázaro Cárdenas recuperando el petróleo para el pueblo de México, y no me derrotaré hasta lograr que el petróleo esté al servicio absoluto del pueblo de México. Muchas gracias. Bien, pues gracias. En periódicos, lo he escuchado en noticieros, en entrevistas que le han hecho, tanto en ocasiones con Carmen Aristegui, que se han hecho discusiones interesantes, como también con López Dóriga de Televisa, ¿sí? Y desde hace tiempo. También recuerdo ocasiones en la Cámara de Diputados cuando se enfrentaba, ¿verdad? Se enfrentaba a los 499 diputados, y también exponía sus puntos de vista. Entonces, no lo conocía yo personalmente. Como dice el maestro moderador, pues es Noroña, ¿verdad? Sí. Y los mismos estudiantes así lo aprecian. Es un aguerrido Noroña, es un maestro egresado de la UAM, ¿sí? Somos de ahí mismo, ¿verdad? Y que defiende los puntos de vista. Ahora, me doy cuenta también, por lo que se ha dicho por el mismo Gerardo, las expresiones de ustedes, y puntualizo la finalidad de su venida, que era crear un comité de defensa del petróleo, preparar un comité de movilización para la desobediencia civil, etc. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto es que ante esta posición de Gerardo, que observo es compartida prácticamente por casi todos los presentes aquí en el auditorio, pues yo me pregunto si consideran útil y oportuno escuchar un punto de vista distinto, porque también al escuchar la réplica de Gerardo, pues digo, no hay mucho que decir. No hay mucho que decir, porque en realidad todo lo que yo diga va a ser usado en mi contra. Sí, o sea, de eso estoy cierto. Y lo voy a compartir con ustedes.
pero sí me pregunto si tendrá sentido, en relación a que, desde luego, lo que se plantea, no solamente con la reforma energética, con todo gusto lo digo, ¿sí? No solo lo que se plantea con la reforma energética, sino con muchas otras reformas. Y desde luego que no hablo de las iniciativas de reforma que ha enviado el presidente Peña. En realidad, a mí eso no me tiene con mucho cuidado. Lo que sí me tiene con mucho cuidado es la situación que está viviendo el país, los problemas que estamos padeciendo, las alternativas que están generando. A ver, tranquilo. Lo que yo quiero decir es esto. El PAN tiene honestidad intelectual en querer privatizar Pemex. Nació para eso. Nació contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, contra la expropiación petrolera.